El doctor Aldo Rodríguez, cirujano mexicano de la Organización Médicos Sin Fronteras, ha vivido en carne propia los desgastes, los dolores, los escenarios de la guerra. Tras esperar un mes en Egipto, el 14 de noviembre logró entrar en la Franja de Gaza como parte de un equipo de especialistas. El doctor cuenta que se encontró con escenas de total desesperación, civiles atrapados, falta de combustible y de personal para atención también. No hay comida, no hay agua, un escenario desolador, Diana. Saludamos justamente a esta hora al doctor Aldo Rodríguez, es médico cirujano de Médicos Sin Fronteras, radicado en Gaza. Bienvenido y gracias por acompañarnos acá en la mañana de NTN 24, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en detalles en cuanto a su labor como médico cirujano, hablemos, por favor, de su experiencia en estas primeras horas, en estos primeros momentos en los cuales ha podido ya llegar y tener contacto con la gente que está en las calles de Gaza. ¿Cómo fue encontrarse con ese escenario? Pues imagino que en ocasiones se podría calificar de dantesco. Sí, mira, una experiencia pues única, porque desde el primer momento en el que estás en la frontera, nosotros entramos por la frontera con Egipto, de Rafah, escuchas drones que están sobrevolando tu cabeza, el ruido, y esos drones están 24 horas al día. Entonces es una experiencia estresante desde el primer momento que atraviesas la frontera, y obviamente los bombardeos 24 horas del día, escuchando bombas de cerca y lejos de donde estás. ¿Cuáles son precisamente las principales necesidades en esos centros de salud en los que ha trabajado en Gaza en las últimas semanas? ¿Cómo manejan el tema de esa escasez? Ante este panorama, ¿les toca resolver con lo que pueden, improvisan? ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo información del sur de Gaza, porque desde que entramos, Gaza está dividida en dos. Por sí es una región pequeña de 41 kilómetros de largo. Ahora está dividida en dos. En el norte de Gaza es imposible, nadie puede pasar. Ahí es donde las carencias son mucho mayores, son exageradamente. No hay medicamentos ni siquiera para la sedación, para la anestesia. Yo estaba en el sur de Gaza. Estuve en dos hospitales, grandes hospitales, en la región de Han Yunis, en la región del área central. Y en los dos hospitales hay carencias de medicamentos, sobre todo de medicamentos para el dolor postquirúrgico. Eso sí, no hay, está completamente terminado. Y para las cirugías todavía teníamos medicamentos para hacer sedaciones, pero ya se empezaba, yo terminé a finales de diciembre, ya empezaba a haber un problema de abastecimiento de sedantes para las cirugías, pero todavía podíamos hacer. En cuanto a material de curación, obviamente tratas de economizar, de optimizar lo máximo posible porque sabes que está terminando. Por ahí se cierran otros hospitales y se trata de traer material de los hospitales que se están cerrando o que están siendo evacuados, y así más o menos sacamos el trabajo. Pero es evidente que hay falta de material y de medicamentos, y sobre todo con las fronteras cerradas o semiabiertas es aún más difícil el trabajo. Claro, doctor, entendemos eso, lo hemos visto, además lo hemos comentado acá, que es muy difícil, casi imposible en algunos puntos, de hacer intervenciones quirúrgicas con normalidad, porque los hospitales obviamente muchos están destruidos, faltan material, falta equipo y falta personal. ¿Cómo hacen ustedes para, en esas instalaciones hospitalarias que todavía permanecen, realizar estas intervenciones? ¿Cómo logran funcionar? Sí, lamentablemente no. Mira, olvidé decirte de los centros de salud. Prácticamente no hay centros de salud abiertos. En Rafah hay algunos que quedan, en la parte sur, pero por ejemplo, los dos que abrimos, cuando llegamos no había ningún centro de salud abierto, eran solamente los hospitales. Médicos Sin Fronteras abrió dos, y actualmente los dos fueron evacuados por problemas de seguridad, porque hubo combates y bombardeos alrededor. Entonces, problema en centros de salud ahorita es casi, prácticamente no hay, solamente en el sur. En cuanto a los hospitales, pues están desbordados. Todos los hospitales en el sur de Gaza, ahí creo que 8 quedan, de 36 quedan 8 funcionando, y obviamente no funcionan a la máxima capacidad.
Lamentablemente, donde estaba en el hospital Al-Aqsa, en el área central de Gaza, llegó un equipo de Médicos Sin Fronteras a reemplazar, pero desgraciadamente la semana pasada recibieron una orden, una notificación de evacuación, y hace 5 días más o menos cayó un misil, un proyectil enfrente del hospital. Actualmente el hospital, Naciones Unidas dice que el hospital de Al-Aqsa, donde estuve trabajando, trabaja al 30% de su capacidad en cuanto a recursos humanos. En cuanto a pacientes, pues igual que cuando estaba allá. Claro. Un hospital de 200 camas con 500 pacientes y refugiados. Impresionante. Con tantos pacientes urgidos por ser atendidos, ¿cómo manejan ese tema del hacinamiento? Pues mira, es muy difícil, es muy complicado. Siempre se están buscando camas, o bueno, más bien los pacientes están en colchonetas en el piso. De los principales problemas desde que llegamos a Gaza es que no hay espacio, ¿no? Y pacientes llegan todos los días llegan pacientes de 30 pacientes, y después otros 20 pacientes, y después otros 30 pacientes, muchos en condiciones muy, muy lamentables, tienen que recibir cirugía de inmediato, se tienen que improvisar, están tratando, el Ministerio de la Salud trata de abrir refugios para los pacientes que vamos dando de alta, poder mandarlos a los refugios y dejar camas libres, pero es muy difícil porque la carga de trabajo y la cantidad de pacientes que llegan cada 24 horas es increíble, y en todos los hospitales, en los 8 hospitales que quedan activos en Gaza. Mire, esto que usted nos cuenta, doctor, obviamente pues es muy triste, y como le decía anteriormente, son cosas que también hemos visto acá y hemos reportado. Ustedes han atendido a niños huérfanos, y este tema nos ha llamado mucho la atención al mundo entero. Ver a esos chiquitos, muchos recién nacidos, buscando con necesidad de atención o de ser transportados. Es lamentable que ellos sean los que tengan que pagar por este precio sobre esta guerra, pues que ni ellos pidieron ni que hacen parte de ella. Exactamente, le diste la pregunta. Es lo que desde el primer día que llegué no entiendo, y la gente en Gaza no lo entiende. Es muy evidente. Llevo 13 misiones en Médicos Sin Fronteras, 13 proyectos en Médicos Sin Fronteras, y este proyecto de Gaza, la característica es que es la población civil la que está siendo afectada mayormente, y que hay la cantidad de niños, de niñas, de niños, de mujeres que están siendo víctimas de estos bombardeos. Es increíble. Nunca me había tocado ver tanta cantidad de niños, de bebés. Tuve bebés de 1 año, de 2 años, amputados de la pierna, de los brazos, adultos mayores amputados. Te aseguro que mis pacientes de 1 año, de 2 años, de 10 años no tienen ni idea de política, no tienen ni idea del conflicto. Son 100% víctimas, son inocentes que simplemente pensaban que estaban en un lugar seguro porque estaban en un refugio, en un centro de refugiados donde se suponía que debían de haber sido respetados según el derecho internacional humanitario, pero eso no pasó. Han caído misiles en centros de refugiados donde hay niñas, niños y adultos. ¿Cómo lo explicas? Yo me siento igual de frustrado. Claro. Es muy difícil la situación. Sí, muy difícil. ¿Quién garantiza además la seguridad en los hospitales? ¿Hay gente armada ahí dentro de esos centros de salud? ¿Están custodiados? No. Mira, los hospitales, normal, como cualquier otro hospital. Es lo que yo siempre digo cuando me preguntan. Yo puedo hablar, estuve 10 días en el hospital de Al-Nasser, en Khan Yunis, y estuve casi 4 semanas en el hospital de Al-Aqsa, en el área central. Claro, soy médico, yo buscaba pacientes, pero yo fui completamente libre de moverme en la mañana, en la tarde y en la noche, a cualquier parte del hospital. Lo de los pacientes hospitalizados, a urgencias, a las oficinas administrativas. Nunca vi nada extraño, nunca vi armas, nunca vi militares. Eso sí, te lo aseguro, en mis 5 semanas en total, o casi 5 semanas en total que estuve en Gaza, en esos 2 hospitales, durante ese periodo de tiempo, nunca vi nada extraño, más que unos hospitales saturados con pacientes, con familiares y con refugiados. No, pues claro, nos imaginamos que ese encuentro con esa cruda realidad para ustedes, y en su caso, doctor, pues ha sido bastante sorprendente. ¿Usted ha podido hacerse una idea más o menos de cuántos pacientes ha tenido que atender desde que llegó a Gaza, que obviamente tiene que ser un número que ni usted imaginó cuando estaba ejerciendo su oficio de manera normal, digamos?
Más o menos, Médicos Sin Fronteras, en el quirófano que teníamos, hacíamos 25 cirugías al día, pero ya en la noche yo me pasaba, incorporaba a los quirófanos principales y hacía otras 5 o 6 más, pues, como 30. En cuanto a Médicos Sin Fronteras, obviamente el Ministerio de la Salud hacía el doble, ¿no? Hacía 40, 50, 60 al día. Eh, Pacientes, claro que sí, las cosas más duras pues, son los bebés amputados, porque como tú bien mencionaste, son inocentes, no tienen nada que ver con el conflicto y ya tienen 1 año de vida o 2 años de vida, no tienen una pierna, no tienen un brazo. Es muy, muy, muy difícil de ver. También los niños que pierden a todos los familiares, ¿no? Me tocó, cada vez es más común ver que bajo los escombros el único sobreviviente es un niño. Las familias en casa son de 8, 9, 10 personas y es muy común que pierdan la vida toda su familia y el único sobreviviente pues, está solo en el hospital. Por ahí el staff, el personal del hospital, los pacientes, los familiares que están alrededor de la cama del paciente, pues lo cuidan, le dan de comer. Pero son pacientes que están solos, ¿no? Inclusive si terminas el tratamiento, los quieres dar de alta y no tienen ni casa ni familiar. Son huérfanos y son niños. Quedan solitos, muy duro. Pues doctor Aldo Rodríguez, médico cirujano de la Organización Médicos Sin Fronteras, perdón, que está radicado en Gaza. Toda nuestra admiración para esa labor de ustedes y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Y gracias por la oportunidad, por el espacio que le das, no a mí, no a Médicos Sin Fronteras, sino a mis compañeros de la Franja de Gaza que se sienten olvidados, se sienten abandonados por la comunidad internacional y es el mensaje la misión que me dijeron, alza la voz y que somos seres humanos y nos están deshumanizando. Y es algo muy triste y es la realidad. Este es el mensaje con el que nos deja este doctor de lo que están enfrentando. Muchas gracias, doctor, de verdad. Toda la admiración para ustedes. Muy difícil el panorama no solo para las víctimas, sino también para los doctores trabajando con las uñas.